El 20 de mayo de 1940 llegaron los primeros prisioneros al nuevo campo de concentración establecido por las SS en las afueras de Auschwitz. Lo que empezó como una instalación provisional pronto se convirtió en una pieza clave del sistema de represión nazi. Auschwitz no figuraba en los mapas turísticos. Pero cada día trenes con cientos de personas llegaban directamente al corazón del complejo, entre alambradas electrificadas y chimeneas activas. No venían turistas, venían prisioneros. El trayecto era el primer filtro, vagones sin ventanas, sin agua, sin asientos. Dentro, entre 80 y 120 personas de pie, durante días. Al llegar no había registros civiles, solo una mano indicando izquierda o derecha, trabajo o eliminación. ¿Cómo funcionaba realmente la maquinaria del exterminio? ¿Qué muestran estas imágenes que nunca antes se enseñaron? ¿Y por qué se mantuvieron fuera del ojo público durante tanto tiempo? Auschwitz, el campo que se convirtió en una trampa mortal. En la primavera de 1940, mientras la Alemania nazi consolidaba su control sobre Polonia, las autoridades del Reich transformaron unos antiguos cuarteles militares polacos en las afueras de la ciudad de Auschwitz en lo que se convertiría en el mayor complejo de muerte industrial de la historia moderna. La localización de Auschwitz no fue accidental. Al sudoeste de Polonia, en una región renombrada por los ocupantes como Alta Silesia, este emplazamiento ofrecía ventajas logísticas cruciales: proximidad a importantes nudos ferroviarios, suficiente aislamiento de grandes centros urbanos y una infraestructura preexistente adaptable a los objetivos del Reich. Lo que comenzó como un campo para prisioneros políticos polacos evolucionaría en un sistema de 3 campos interconectados, diseñados para la detención, el trabajo forzado y, finalmente, el exterminio sistemático. El sistema ferroviario se convirtió en la arteria principal de la maquinaria de muerte. Desde las estaciones de toda Europa, los transportes partían cargados con cientos de personas desinformadas sobre su destino real. Los vagones, originalmente diseñados para transportar ganado o mercancías, carecían de asientos, ventanas funcionales o instalaciones sanitarias. En cada uno se hacinaban entre 80 y 120 personas forzadas a permanecer de pie durante trayectos que podían prolongarse hasta 10 días. Durante estos viajes infernales, la sed, el hambre y la falta de ventilación se convertían en tormentos progresivos. Las temperaturas extremas amplificaban el sufrimiento. Sofocante calor en verano que provocaba deshidratación severa, frío gélido en invierno que causaba hipotermia. Los testimonios de supervivientes describen cómo los enfermos, ancianos o niños pequeños a menudo fallecían durante el trayecto, obligando a los demás pasajeros a compartir el espacio con los cadáveres hasta la llegada al campo. El tramo final del viaje culminaba en la llamada Judenrampe, una plataforma de descarga situada entre Auschwitz-Priemau y Birkenau. A partir de 1944, con la ampliación de las vías férreas, los trenes llegaban directamente al interior de Birkenau, acelerando el proceso de exterminio. El momento de la llegada quedó registrado en fotografías tomadas por las SS, rostros confusos, agotados, observando a través de las pequeñas aberturas de los vagones un paisaje de alambradas y torres de vigilancia. El desembarco era una escena de caos controlado. Al abrirse las puertas, oficiales de las SS, acompañados por perros pastor alemán ladrando ferozmente, gritaban órdenes en alemán: «Raus! Schnell! ¡Fuera! ¡Rápido!». Los prisioneros, desorientados tras días de oscuridad, hambre y sed, descendían tambaleándose a un mundo de uniformes negros, armas y violencia. La primera separación ocurría inmediatamente. Hombres a un lado, mujeres y niños al otro. Familias que habían permanecido unidas durante años se fragmentaban en segundos, muchas veces sin oportunidad de despedirse. La selección se desarrollaba con una eficiencia escalofriante. Médicos de las SS, entre ellos Josef Mengele, evaluaban con un vistazo de segundos quién viviría y quién moriría. Un simple gesto hacia la izquierda o la derecha determinaba destinos opuestos. Los ancianos, embarazadas, niños pequeños, personas visiblemente enfermas o debilitadas, eran dirigidos directamente a las cámaras de gas bajo la pretensión de recibir una ducha desinfectante. Quienes aparentaban fortaleza para el trabajo eran temporalmente perdonados, aunque para muchos solo significaba un camino más largo hacia la muerte.
Para los seleccionados como mano de obra, comenzaba un proceso sistemático de deshumanización. Primero, eran conducidos a salas de registro donde debían desnudarse completamente, abandonando las últimas posesiones que los conectaban con su vida anterior. El cabello era rapado por completo, tanto en hombres como en mujeres. Esta práctica, justificada como medida higiénica, cumplía también una función psicológica: eliminar la individualidad, transformar seres humanos en unidades idénticas dentro de una masa anónima. La asignación del número de prisionero constituía el siguiente paso en el proceso de despersonalización. Mediante un instrumento similar a un sello con agujas, los funcionarios del campo tatuaban una secuencia numérica en el antebrazo izquierdo de cada nuevo prisionero. Este procedimiento, doloroso y humillante, simbolizaba la transición definitiva. Ya no eran personas con nombre, sino cifras en un inventario. En la administración interna del campo, estos números reemplazaban completamente la identidad previa. El uniforme asignado consistía en prendas rayadas verticalmente en azul y gris, fabricadas con tela basta que irritaba la piel. Los zapatos, a menudo zuecos de madera desparejados o botas deterioradas por el uso previo, provocaban dolorosas ampollas. Sobre esta indumentaria básica, cada prisionero debía portar un triángulo de color cosido a la altura del pecho, cuyo color identificaba su categoría dentro del sistema clasificatorio nazi. El rojo marcaba a los prisioneros políticos, el verde a criminales comunes, negro para considerados asociales, violeta para testigos de Jehová, rosa para homosexuales. Los judíos, independientemente de la razón de su arresto, portaban un doble triángulo amarillo formando la estrella de David, frecuentemente superpuesto a otro color según su subcategoría. Esta codificación visual permitía a los guardias identificar instantáneamente el tipo de prisionero, facilitando la aplicación de tratos diferenciados. Los judíos ocupaban invariablemente el escalón más bajo de esta jerarquía impuesta, recibiendo las peores asignaciones laborales y el trato más brutal. Al finalizar el proceso de registro, los prisioneros eran fotografiados desde 3 ángulos distintos para los archivos del campo. Luego eran asignados a barracones específicos, donde un capo, generalmente un prisionero veterano con autoridad delegada por las SS, les explicaba las normas del campo con una mezcla de amenazas y advertencias. El acomodo en los barracones revelaba otro aspecto de la deshumanización sistemática. Estructuras diseñadas para albergar a un máximo de 700 personas frecuentemente contenían más de 1000. Las literas, construidas en 3 niveles sin colchones adecuados, obligaban a dormir sobre paja infestada de piojos y chinches. Cada centímetro era disputado en una lucha constante por la supervivencia básica. Desde el primer momento, los nuevos prisioneros comprendían la realidad implacable del campo. Cualquier desobediencia, lentitud o debilidad podía resultar en castigo inmediato o ejecución. El humo perpetuo que emanaba de las chimeneas de los crematorios, visible desde cualquier punto del campo, servía como recordatorio constante del destino que aguardaba a quienes flaquearan. Para los cientos de miles que atravesaron la entrada de Auschwitz coronada por el cínico lema Arbeit macht frei, el trabajo libera, el proceso de ingreso marcaba el comienzo de una existencia donde la muerte podía llegar de múltiples formas, por agotamiento, enfermedad, inanición, violencia directa o, para muchos, en las cámaras de gas. Un universo paralelo donde las normas de la sociedad civilizada habían sido suspendidas y reemplazadas por la lógica implacable de un sistema dedicado a la producción industrial de la muerte. El reloj de la muerte, cómo funcionaba Auschwitz por dentro. El complejo de Auschwitz no era simplemente un lugar de confinamiento. Funcionaba como una estructura de opresión meticulosamente diseñada, donde cada elemento del entorno físico y cada aspecto del régimen diario servían a un propósito específico: la explotación máxima de los prisioneros hasta su agotamiento final. La organización espacial del complejo revelaba esta intencionalidad. Auschwitz I, el campo principal, aprovechaba cuarteles de ladrillo preexistentes dispuestos en filas ordenadas. Birkenau, o Auschwitz II, mucho más extenso, presentaba una disposición casi industrial con sectores diferenciados según categorías de prisioneros: campo de mujeres, campo familiar para gitanos, campo de tránsito y áreas de cuarentena.
Monowitz o Auschwitz III funcionaba esencialmente como un campo de trabajo esclavo al servicio de la industria alemana IG Farben. Todo el perímetro estaba cercado por alambradas electrificadas dispuestas en 2 líneas paralelas, con una corriente de 6.000 voltios suficiente para causar la muerte instantánea. Entre estas líneas se extendía un pasillo de vigilancia patrullado constantemente. Las torres de observación, posicionadas estratégicamente cada 150 metros, albergaban guardias armados con ametralladoras y reflectores potentes para las horas nocturnas. Este sistema de contención física se complementaba con un régimen psicológico de terror permanente. Dentro de esta estructura, los barracones mostraban condiciones deliberadamente infrahumanas. En Birkenau, estas instalaciones, originalmente diseñadas como establos para 52 caballos, albergaban hasta 1.000 personas en condiciones de hacinamiento extremo. Las literas de madera, dispuestas en 3 niveles, carecían de colchones adecuados, obligando a los prisioneros a dormir sobre paja infestada de parásitos. Durante el invierno polaco, con temperaturas que descendían frecuentemente bajo los 20 grados bajo cero, la falta de aislamiento térmico y calefacción adecuada provocaba congelaciones y hipotermia severa. Las instalaciones sanitarias evidenciaban un desprecio absoluto por la dignidad humana. Los bloques sanitarios consistían en largas filas de agujeros sobre canales de cemento, sin división alguna que proporcionara privacidad. El acceso a estos espacios estaba estrictamente limitado a horarios específicos, forzando a cientos de personas a completar sus necesidades básicas en intervalos de pocos minutos. La falta de papel higiénico, agua corriente o instalaciones de lavado adecuadas convertía estos espacios en focos de infección, donde se propagaban enfermedades como la disentería y el tifus. El día en Auschwitz comenzaba brutalmente antes del amanecer. A las 4:30 de la madrugada, un gong metálico anunciaba el inicio de la jornada. Los prisioneros disponían de minutos escasos para vestirse, realizar un aseo sumario si había agua disponible y preparar el espacio para la inspección. Cualquier retraso era castigado con golpes o privación de la ración alimentaria. El primer ritual diario, el apel o pase de lista, constituía una de las experiencias más aterradoras de la rutina. Independientemente de las condiciones climáticas, lluvia torrencial, nieve intensa o temperaturas extremas, todos los prisioneros debían formar en filas perfectamente alineadas en la plaza central para ser contados. Este proceso podía prolongarse durante horas, si las cifras no coincidían con los registros. Si algún prisionero había fallecido durante la noche, sus compañeros de barracón debían transportar el cadáver hasta la formación para incluirlo en el recuento. Tras el apel matutino se distribuía la primera ración alimentaria del día, un líquido oscuro y amargo que pasaba por café, generalmente sin valor nutritivo real. Con este desayuno en el estómago, los prisioneros eran organizados en comandos o grupos de trabajo según sus asignaciones. La marcha hacia los lugares de trabajo se realizaba en columnas ordenadas, frecuentemente al ritmo de música interpretada por orquestas de prisioneros, una yuxtaposición macabra que intensificaba la sensación de realidad distorsionada. El espectro de trabajos forzados en Auschwitz abarcaba una amplia gama de actividades, todas caracterizadas por su dureza extrema y condiciones peligrosas. En las fábricas de IG Farben en Monowitz, los prisioneros manipulaban productos químicos tóxicos para la producción de caucho sintético, buna, sin protección adecuada, sufriendo quemaduras químicas y envenenamiento progresivo. En las canteras cercanas, otros extraían piedra cargando bloques que excedían su capacidad física bajo la supervisión de capos que no dudaban en apalear a quienes mostraran signos de debilidad. Dentro del propio campo, múltiples tareas mantenían la infraestructura en funcionamiento: ampliación de barracones, dragado de canales de drenaje, mantenimiento de caminos, limpieza de letrinas. Un grupo específico de prisioneras trabajaba en los almacenes conocidos como Canadá, clasificando las pertenencias confiscadas a los recién llegados: ropa, zapatos, gafas, prótesis, artículos de valor. Estos objetos eran procesados, empaquetados y enviados a Alemania para su reutilización en una macabra manifestación de eficiencia económica. La administración interna del campo combinaba la precisión burocrática alemana con un sistema de control delegado en prisioneros seleccionados.
La jerarquía de autoridad dentro de cada barracón iniciaba con el Blokkelteste o jefe de bloque, generalmente un prisionero veterano seguido por los Stubendienst o asistentes, y finalmente los capos a cargo de grupos de trabajo específicos. Esta estructura creaba un sistema donde los propios prisioneros ejercían control sobre sus compañeros, generando divisiones internas y complicidad forzada con el sistema opresor. El régimen alimentario estaba diseñado para mantener a los internos en un estado de desnutrición crónica, calculada para permitir aproximadamente 3 meses de trabajo antes del colapso físico. La ración diaria rara vez superaba las 1.300 calorías, menos de la mitad de lo necesario para un adulto sometido a trabajo físico intenso. El almuerzo consistía habitualmente en 1 litro de sopa aguada con trozos casi imperceptibles de nabo, patata o col. La cena se componía de 300 gramos de pan negro, a veces acompañado por una cucharada de margarina sintética o un fragmento diminuto de salchicha de calidad ínfima. La distribución de estas raciones generaba situaciones de tensión extrema entre los prisioneros. Los encargados del reparto, prisioneros con posiciones privilegiadas, frecuentemente favorecían a amigos o compatriotas, mientras que los recién llegados o los más débiles recibían porciones aún más reducidas. Esta dinámica de supervivencia erosionaba las nociones convencionales de solidaridad, aunque también surgieron notables excepciones donde grupos de prisioneros organizaban sistemas de apoyo mutuo basados en nacionalidad, idioma o afinidad ideológica. El estado de hambre constante tenía efectos devastadores. Los cuerpos consumían primero las reservas de grasa, luego el tejido muscular y finalmente los órganos internos. La progresión hacia el estado conocido como musulmán, término del campo para los prisioneros en fase terminal de desnutrición, era visible. Rostro esquelético, ojos hundidos, movimientos ralentizados, incapacidad para concentrarse. Estos casos avanzados eran invariablemente seleccionados para las cámaras de gas durante las inspecciones médicas periódicas. El régimen disciplinario en Auschwitz operaba mediante un sistema de terror calculado. Las infracciones más mínimas desencadenaban respuestas desproporcionadas. Hablar durante el trabajo, poseer un objeto no autorizado, no quitarse la gorra ante un oficial de las SS, o simplemente ser seleccionado arbitrariamente para un castigo ejemplar. Los métodos punitivos incluían desde golpizas sistemáticas con varas de madera hasta refinamientos crueles como la suspensión con brazos atados a la espalda, causando dislocación de hombros y asfixia gradual. El bloque 11 en Auschwitz-Birkenau funcionaba como la prisión dentro del campo, un lugar temido incluso por los demás prisioneros. Sus celdas incluían espacios de confinamiento donde el castigado debía permanecer de pie en un cubículo de 90 por 90 centímetros, sin posibilidad de sentarse o acostarse durante días. El patio interior entre los bloques 10 y 11 albergaba el muro negro donde se realizaban las ejecuciones por fusilamiento, frecuentemente públicas para servir de advertencia. Las enfermerías del campo, lejos de ser espacios de recuperación, funcionaban como antesalas de la muerte. El acceso a tratamiento médico era extremadamente restringido y los medicamentos prácticamente inexistentes. Los prisioneros enfermos eran agrupados en barracones especiales donde las condiciones aún más precarias aceleraban su deterioro. Las selecciones médicas periódicas, realizadas por doctores de las SS, identificaban a aquellos demasiado debilitados para trabajar, quienes eran enviados directamente a las cámaras de gas. Las estadísticas de supervivencia revelaban la eficacia letal de este régimen. De los aproximadamente 1.300.000 personas deportadas a Auschwitz entre 1940 y 1945, más de 1.100.000 perecieron allí. La mayoría de quienes sobrevivieron lo hicieron porque fueron trasladados a otros campos antes de alcanzar el punto de no retorno físico, o porque llegaron en los últimos meses de funcionamiento del campo, cuando el sistema comenzaba a desintegrarse ante el avance aliado. Las cámaras de gas, la verdadera máquina de matar nazis. En la primavera de 1943, el complejo de Auschwitz completó la instalación de su sistema industrializado de muerte. 4 edificios designados como crematorios, 2, 3, 4 y 5, se alzaban en distintos puntos de Birkenau, cada uno diseñado meticulosamente no como simples instalaciones sanitarias, sino como unidades de procesamiento humano optimizadas para el exterminio masivo.
La arquitectura de estos edificios reflejaba su función letal bajo una fachada de normalidad. Los crematorios 2 y 3, construidos como estructuras semisubterráneas de ladrillo y hormigón, presentaban entradas que semejaban instalaciones de desinfección ordinarias. Un corredor central conducía a una amplia sala denominada vestuario, equipada con bancos y perchas numeradas donde los deportados eran instruidos para dejar su ropa para su posterior recuperación. Esta sala comunicaba directamente con la cámara de gas principal, un espacio rectangular de aproximadamente 210 metros cuadrados con columnas estructurales, techos bajos y falsas duchas instaladas para mantener la ilusión. Los crematorios 4 y 5, de construcción más sencilla, mantenían sus cámaras de gas a nivel de suelo, con pequeñas ventanas selladas herméticamente, desde las cuales los operadores de las SS introducían el agente letal. La integración de vestuarios, cámaras de gas y hornos crematorios en un mismo edificio representaba la culminación de un proceso de refinamiento técnico que había comenzado con instalaciones improvisadas como el Búnker 1 y 2, casas de campo adaptadas para las primeras gaseaciones experimentales. El diseño técnico de estos espacios mortíferos combinaba principios de ingeniería y arquitectura con la logística del asesinato. Las puertas de las cámaras, reforzadas con metal y equipadas con mirillas de vidrio grueso, se sellaban herméticamente mediante mecanismos de presión. Los sistemas de ventilación incluían conductos de entrada y extracción de aire controlados desde el exterior, permitiendo primero la introducción del gas y posteriormente su evacuación para facilitar la entrada del personal encargado de retirar los cuerpos. El techo de las cámaras en los crematorios 2 y 3 incorporaba 4 columnas huecas de malla metálica que atravesaban la estructura desde el exterior. A través de estas columnas, los oficiales de las SS vertían los cristales de Zyklon B, un pesticida comercial a base de ácido cianhídrico absorbido en gránulos porosos. Al contacto con el aire, estos cristales liberaban gradualmente el gas letal que se extendía por toda la cámara. El procedimiento de exterminio seguía un protocolo establecido que combinaba engaño sistemático con eficiencia técnica. Los transportes seleccionados para tratamiento especial, eufemismo administrativo para el gaseamiento inmediato, eran dirigidos directamente desde la rampa ferroviaria hacia los crematorios. El personal de las SS y prisioneros del Sonderkommando mantenían una atmósfera de calma aparente, indicando a los recién llegados que se desvestirían para una ducha desinfectante antes de ser asignados a sus barracones. Una vez dentro del vestuario, oficiales de las SS proporcionaban instrucciones precisas: colgar la ropa en perchas numeradas para su posterior recuperación, mantener juntos los zapatos atados por los cordones, recordar el número de percha. Algunas veces se distribuían pequeñas piezas de jabón o toallas para reforzar la ilusión. Este proceso de engaño se mantenía hasta el último momento, cuando grupos de hasta 2000 personas eran introducidos en la cámara de gas. Solo cuando las puertas se cerraban herméticamente resultaba evidente la verdadera naturaleza de la situación. El momento de la gaseación representaba el punto culminante del horror. Un médico de las SS supervisaba el proceso desde el exterior, mientras que un sanitario introducía los cristales de Zyklon B a través de las aberturas designadas. En minutos, el ácido cianhídrico liberado provocaba un proceso de asfixia celular. Las víctimas experimentaban ardor en los ojos, dificultad respiratoria progresiva, convulsiones y finalmente paro cardiorrespiratorio. La muerte sobrevenía generalmente en un plazo de 10 a 20 minutos, aunque variables como la temperatura ambiente, la cantidad de personas hacinadas y la dosis de Zyklon B podían acelerar o prolongar el proceso. La disposición interior de la cámara revelaba la terrible dinámica final. Los cuerpos solían encontrarse apilados en forma piramidal, con los más fuertes en la cima tras su intento desesperado por alcanzar las escasas moléculas de oxígeno cerca del techo. Muchos mostraban signos de hemorragia nasal y espuma sanguinolenta en boca y nariz. Frecuentemente se encontraban niños al fondo de estas pirámides humanas, protegidos instintivamente por sus madres hasta el último momento. Tras la gaseación, un sistema de ventilación forzada evacuaba los residuos tóxicos durante aproximadamente 20 minutos. Solo entonces entraba en escena el Sonderkommando, una unidad compuesta por prisioneros judíos obligados a manejar los cadáveres en cada fase del proceso posterior.
Estos hombres, seleccionados por su fortaleza física, operaban bajo la amenaza constante de ejecución inmediata si se negaban a participar o mostraban señales de resistencia emocional ante la tarea asignada. El Sonderkommando realizaba una macabra secuencia de operaciones con eficiencia industrial. Primero, separaban los cuerpos entrelazados, muchas veces encontrando familiares abrazados en su momento final. Luego lavaban los cadáveres con mangueras para eliminar residuos corporales y restos de gas. A continuación, examinaban cada cuerpo en busca de objetos de valor: anillos escondidos, joyas cosidas en la ropa interior, dientes de oro. Un equipo especializado extraía las piezas dentales de oro con instrumentos similares a alicates, depositando su botín en contenedores supervisados por oficiales de las SS. Otro grupo cortaba el cabello de las mujeres, que era embalado en sacos para su posterior envío a Alemania, donde se utilizaba como material de relleno para colchones, aislante térmico para submarinos o fibra textil industrial. Nada se desperdiciaba en esta economía macabra. El transporte de los cadáveres hacia los hornos crematorios se realizaba mediante un sistema de elevadores en los crematorios 2 y 3, o por arrastre directo en los crematorios 4 y 5. Los cuerpos eran colocados en camillas especiales e introducidos en los hornos diseñados por la empresa alemana Topf & Söhne, específicamente para Auschwitz. Cada crematorio contaba con múltiples hornos de incineración, 5 hornos triples en los crematorios 2 y 3 y 2 hornos de 8 muflés en los crematorios 4 y 5. Estos hornos, alimentados inicialmente con coque y posteriormente con una mezcla de combustibles, operaban a temperaturas superiores a 800 grados centígrados. Aunque técnicamente diseñados para cremar un cuerpo por muflé, la presión por procesar el máximo número de cadáveres llevaba a introducir hasta 3 cuerpos simultáneamente, frecuentemente combinando adultos y niños para optimizar el espacio. El proceso de cremación duraba aproximadamente 30 minutos por carga, tras los cuales los restos óseos no consumidos eran pulverizados manualmente con mazos metálicos hasta convertirlos en ceniza fina. Estas cenizas se depositaban inicialmente en contenedores, pero ante el volumen creciente de víctimas, especialmente durante la deportación masiva de judíos húngaros en 1944, comenzaron a verterse directamente en el río Vístula o a utilizarse como fertilizante en los campos agrícolas circundantes. La capacidad teórica de cremación alcanzaba cifras escalofriantes, hasta 4.416 cuerpos diarios en los crematorios segundo y tercero combinados y 1.920 en los crematorios cuarto y quinto. Durante el punto álgido de las deportaciones de judíos húngaros, entre mayo y julio de 1944, estas instalaciones operaban muy por encima de su capacidad nominal, provocando frecuentes averías mecánicas. Para compensar, se excavaron grandes fosas de incineración al aire libre detrás del crematorio quinto, donde cientos de cadáveres eran quemados simultáneamente sobre parrillas improvisadas con raíles de ferrocarril, alimentadas con madera y grasa humana que se recogía de las propias piras funerarias. El funcionamiento de este sistema requería aproximadamente 900 prisioneros divididos en turnos que garantizaban operaciones ininterrumpidas las 24 horas. Estos miembros del Sonderkommando vivían aislados del resto del campo en habitaciones adyacentes a los crematorios, con raciones alimenticias ligeramente superiores para mantener su capacidad de trabajo físico. Sin embargo, su destino estaba sellado. Cada 3 o 4 meses el grupo entero era liquidado y reemplazado por nuevos prisioneros, eliminando así testigos directos del proceso. A pesar de esta rotación sistemática, algunos miembros del Sonderkommando lograron documentar parcialmente su experiencia. Manuscritos enterrados cerca de los crematorios, descubiertos después de la guerra, relatan con precisión clínica los procedimientos técnicos y con desgarradora humanidad el impacto psicológico de su trabajo forzado. Estas crónicas del abismo, escritas por hombres como Salmen Gradowski, Leib Langfuss o Salman Leventhal, constituyen testimonios únicos desde el epicentro del exterminio. El 7 de octubre de 1944, conscientes de su inevitable liquidación, miembros del Sonderkommando organizaron una rebelión desesperada.
Utilizando explosivos rudimentarios contrabandeados desde la fábrica de municiones Union, donde trabajaban prisioneras del campo de mujeres, atacaron a guardias de las SS e incendiaron parcialmente el crematorio cuarto. Este acto de resistencia, aunque sofocado rápidamente con la ejecución de los 451 participantes, sigue representando un símbolo de la dignidad humana frente a la maquinaria del genocidio. A partir de noviembre de 1944, ante el avance del Ejército Rojo, las autoridades del campo iniciaron el desmantelamiento progresivo de las instalaciones de exterminio. Los crematorios 2 y 3 fueron parcialmente demolidos con explosivos, mientras que partes de los equipos técnicos se desmontaron para su transporte hacia otros campos. Estas acciones formaban parte de un esfuerzo sistemático por eliminar pruebas del genocidio, que incluía la quema de registros administrativos y la dispersión de cenizas humanas. Sin embargo, la magnitud de la operación de exterminio impidió su ocultamiento completo. Cuando las tropas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontraron evidencias incontrovertibles, secciones intactas de los crematorios, instrumentos de extracción dental, latas de Zyklon B y toneladas de efectos personales de las víctimas. Estos restos materiales, junto con los testimonios de supervivientes y la documentación administrativa salvada, han permitido reconstruir con precisión el funcionamiento de esta maquinaria de muerte industrializada que representó la culminación técnica y organizativa del genocidio nazi. Los laboratorios del dolor, el lado más perverso de la medicina nazi. En el perímetro de Auschwitz, donde la muerte se había convertido en proceso industrial, surgió otro nivel de horror bajo el disfraz de ciencia médica. Dentro de los bloques 10 de Auschwitz I y en barracones designados de Birkenau, médicos con formación académica transformaron los principios hipocráticos en su antítesis. En lugar de sanar, dañaban deliberadamente. En vez de aliviar el sufrimiento, lo intensificaban metódicamente. El bloque 10 destacaba por su apariencia exterior ordinaria, indistinguible de los demás edificios de ladrillo en el campo principal. Sin embargo, su interior había sido adaptado como laboratorio humano, salas de observación, mesas quirúrgicas rudimentarias, equipos de rayos X y espacios de confinamiento para sujetos experimentales. Aquí, bajo la apariencia de investigación científica, se ejecutaban procedimientos que en cualquier contexto médico ordinario habrían sido considerados aberraciones éticas absolutas. El personal médico que dirigía estos experimentos no estaba compuesto por fanáticos marginales, sino por profesionales con credenciales académicas impecables. Joseph Mengele, quizás el más infame de estos médicos, poseía un doctorado en antropología y un título en medicina por la Universidad de Frankfurt. Karl Klauberg era un reconocido ginecólogo con publicaciones científicas previas a la guerra. Edward Wirtz, jefe médico del campo, había ejercido como médico rural respetado antes de unirse a las SS. Esta combinación de formación científica rigurosa y desconexión moral absoluta creó las condiciones para una perversión sistemática de la medicina. Los experimentos realizados en Auschwitz pueden categorizarse en 3 grandes grupos: investigaciones genéticas, pruebas de resistencia corporal y desarrollo de métodos de esterilización masiva. Cada línea de experimentación respondía a objetivos específicos del régimen nazi, desde la validación pseudocientífica de teorías raciales hasta aplicaciones militares o demográficas. Mengele centró su atención en gemelos, particularmente niños, por su valor en estudios comparativos. Su metodología seguía un patrón establecido. Tras la llegada de transportes a la rampa, examinaba personalmente las filas en busca de pares de gemelos. Cuando los identificaba, los extraía de la selección general, independientemente de su edad o condición física, alojándolos en barracones especiales designados como Zoo de Mengele por otros prisioneros. El procedimiento experimental iniciaba con una documentación exhaustiva, mediciones antropométricas precisas, fotografías sistemáticas desde múltiples ángulos, moldes dentales y registros detallados de cualquier particularidad física. Los gemelos eran sometidos a extracciones regulares de sangre, punciones lumbares sin anestesia y radiografías repetidas sin protección contra la radiación. Mengele buscaba correlaciones entre características físicas externas y estructuras internas, intentando identificar marcadores genéticos de inferioridad racial.
La fase más terrible de estos experimentos llegaba cuando Mengele ordenaba procedimientos quirúrgicos comparativos. Un gemelo era sometido a una intervención, extirpación de órganos, transfusiones cruzadas o inoculación de patógenos, mientras el otro servía como control. Si uno fallecía durante el procedimiento, el segundo era asesinado mediante inyección letal para realizar autopsias simultáneas comparativas. Los órganos extraídos se preservaban en formol y se enviaban al Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín para análisis adicionales. De los aproximadamente 3.000 gemelos que pasaron por el laboratorio de Mengele, apenas 200 sobrevivieron. Los testimonios de estos supervivientes describen no solo el dolor físico de procedimientos realizados sin anestesia adecuada, sino también el trauma psicológico de ver a hermanos sometidos a mutilaciones mientras ellos esperaban su turno. Paralelos a los estudios sobre gemelos, Mengele desarrolló investigaciones sobre personas con anomalías físicas congénitas, casos de enanismo, gigantismo o heterocromía, ojos de diferentes colores. La familia Ovitz, un grupo familiar de artistas con enanismo, fue preservada completa para estos estudios. Durante 18 meses fueron sometidos a extracciones sistemáticas de médula ósea, dientes y fragmentos musculares, siempre sin anestesia. Su supervivencia se debió únicamente a su valor como especímenes raros. En otro sector de Auschwitz, el doctor Horst Schumann dirigía experimentos de esterilización mediante radiación. Su procedimiento consistía en exponer los testículos y ovarios de los prisioneros a dosis concentradas de rayos X, observando posteriormente los efectos destructivos sobre el tejido gonadal. Los hombres eran posicionados frente a una máquina de rayos X que dirigía radiación directamente a sus genitales durante varios minutos, sin protección para el resto del cuerpo. Días o semanas después de la exposición, Schumann extraía quirúrgicamente los testículos para análisis histológico. Estos procedimientos, realizados frecuentemente con instrumentos no esterilizados y anestesia mínima, causaban infecciones severas, necrosis tisular y hemorragias incontrolables. Las víctimas que sobrevivían experimentaban quemaduras radiactivas externas, dolor crónico y, efectivamente, esterilidad permanente, aunque a un costo humano inaceptablemente alto para un programa de esterilización masiva. Simultáneamente, en el mismo bloque 10, Karl Klauberg desarrollaba un método alternativo de esterilización femenina no quirúrgica. Su técnica consistía en inyectar sustancias químicas irritantes directamente en el útero, provocando inflamación severa que derivaba en cicatrización y bloqueo de las trompas de falopio. Utilizaba una combinación de formaldehído, nitrato de plata y otros compuestos cáusticos introducidos bajo presión sin anestesia ni condiciones de asepsia básicas. En junio de 1943, satisfecho con sus resultados preliminares, Klauberg escribió a Himmler: «El método de esterilización no quirúrgica que he desarrollado está prácticamente perfeccionado. Un médico experimentado con 10 asistentes puede realizar la esterilización de 1000 mujeres en una sola jornada». Esta industrialización de la esterilización forzada reflejaba la misma mentalidad que había convertido el asesinato en proceso fabril en los crematorios adyacentes. Otros experimentos en Auschwitz exploraban los límites de resistencia corporal humana, frecuentemente con aplicaciones militares en mente. Prisioneros eran sumergidos en tanques de agua helada para estudiar los efectos de la hipotermia y probar métodos de reanimación para pilotos alemanes derribados sobre aguas frías. Otros eran sometidos a cámaras de descompresión que simulaban altitudes extremas, sufriendo embolias gaseosas, convulsiones y muerte por asfixia mientras los médicos cronometraban su resistencia. Las pruebas de tolerancia a la sed obligaban a grupos de gitanos a beber únicamente agua de mar químicamente tratada, observando su degradación progresiva hacia la deshidratación fatal. Se experimentó también con diversos agentes infecciosos: tifus, malaria, gangrena gaseosa, hepatitis infecciosa. Los prisioneros eran inoculados deliberadamente y dejados sin tratamiento para documentar la progresión natural de la enfermedad, información potencialmente útil para unidades médicas militares. La frialdad clínica de la documentación contrasta con la realidad del sufrimiento que registraba. Los informes médicos, redactados en lenguaje técnico preciso, detallaban temperaturas corporales,
niveles de conciencia, resultados de análisis sanguíneos mientras omitían mencionar los gritos, súplicas y agonía de los sujetos. Fotografías clínicas mostraban lesiones, deformidades o procesos patológicos como si los pacientes fueran meros especímenes anónimos en lugar de seres humanos. La selección de sujetos para estos experimentos seguía criterios explícitamente raciales. Judíos, gitanos y prisioneros eslavos eran considerados material disponible y desechable. Los médicos justificaban este tratamiento mediante una perversión del juramento hipocrático. Arguían que su lealtad primaria era hacia el cuerpo nacional alemán y que el sufrimiento de individuos racialmente inferiores era justificable si generaba conocimiento útil para la medicina alemana. La implicación institucional extendía la responsabilidad más allá de los médicos individuales. La Universidad de Estrasburgo, el Instituto de Higiene de las SS, la empresa farmacéutica Bayer, parte de IG Farben y diversos hospitales universitarios recibían muestras, análisis o resultados experimentales. Esta colaboración académica e industrial proporcionaba un barniz de legitimidad científica a procedimientos fundamentalmente criminales. El destino final de los sujetos experimentales estaba predeterminado. Quienes sobrevivían a los procedimientos, frecuentemente con daños permanentes, eran ejecutados mediante inyección letal de fenol directamente al corazón para permitir autopsias sin cambios post-mortem que alteraran los resultados. Cuerpos completos o órganos específicos eran enviados a instituciones médicas alemanas para estudios adicionales, etiquetados con números de identificación que ocultaban su origen humano. Paradójicamente, la meticulosidad burocrática nazi dejó registros que después permitirían documentar estos crímenes. Solicitudes de equipamiento, informes periódicos, correspondencia entre departamentos y fotografías archivadas proporcionaron evidencia incontrovertible durante los juicios de Nuremberg y procesos judiciales posteriores. Sin embargo, muchos de los médicos implicados evitaron la justicia. Mengele escapó a Sudamérica, donde vivió hasta 1979 sin enfrentar tribunales. Kloberg, tras un breve encarcelamiento en la Unión Soviética, intentó reanudar su práctica médica en Alemania antes de su arresto en 1955, muriendo antes de ser juzgado. El legado de estos experimentos plantea dilemas éticos persistentes. El conocimiento obtenido mediante tortura y asesinato está irremediablemente contaminado, pero algunas observaciones sobre hipotermia o fisiología extrema encontraron su camino a la literatura médica contemporánea, generalmente sin reconocer su origen. La comunidad médica internacional, tras los juicios de Nuremberg, desarrolló códigos éticos específicos para investigación humana, estableciendo el consentimiento informado como requisito absoluto y no negociable. Los pocos supervivientes de estos experimentos llevaron consigo no solo cicatrices físicas, sino también traumas psicológicos profundos. Muchos experimentaron lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, con pesadillas recurrentes, ansiedad crónica y desconfianza permanente hacia entornos médicos. Para algunos, como Eva Moses-Kor, sobreviviente de los experimentos con gemelos, el camino hacia la recuperación personal incluyó el acto radical del perdón. Para otros, la única respuesta posible fue el testimonio persistente que asegurara que estos eventos nunca fueran olvidados ni repetidos. Las mujeres de Auschwitz, violadas, golpeadas, olvidadas. En marzo de 1942, bajo el ladrido de las órdenes en alemán y el chasquido de látigos, un grupo inicial de 999 mujeres judías transferidas desde el campo de Ravensbrück cruzaba las puertas de Birkenau. Con sus cabezas recientemente rapadas y sus cuerpos debilitados, marcaban la creación formal del campo de mujeres en Auschwitz, un espacio donde el horror general del complejo adquiría dimensiones específicamente femeninas. La sección destinada a mujeres ocupaba inicialmente el sector Via de Birkenau, un rectángulo limitado por alambradas electrificadas con capacidad teórica para unos 20.000 prisioneras, aunque llegaría a albergar hasta 30.000 en los momentos de mayor hacinamiento. El área estaba dividida en subsecciones por alambradas adicionales, creando bloques aislados que facilitaban el control y prevenían la comunicación entre grupos. Las mujeres sufrían las mismas condiciones infrahumanas descritas anteriormente para todo el campo,
pero con vulnerabilidades específicas relacionadas con su condición femenina. La ausencia total de productos para la higiene menstrual constituía una forma adicional de degradación. Los lavabos colectivos eran igualmente rudimentarios, largas canaletas de cemento con grifos espaciados que proporcionaban agua no potable a horas establecidas. La absoluta falta de productos higiénicos, jabón o toallas sanitarias generaba situaciones degradantes, especialmente durante la menstruación. Las prisioneras recurrían a improvisar con trozos de trapo o papel cuando estaban disponibles, reutilizándolos necesariamente durante todo su ciclo. El proceso de registro y deshumanización era similar al descrito para todos los prisioneros, pero incluía elementos de humillación específicamente femeninos. Para las mujeres judías observantes, el tatuaje representaba además una violación espiritual, ya que su fe prohibía las modificaciones corporales. La estructura administrativa del campo femenino reflejaba el sistema general de Auschwitz, pero con características propias. Inicialmente supervisado por guardias masculinos de las SS, en 1942 el control pasó principalmente a guardias femeninas, las Aufseherinnen, mujeres alemanas reclutadas para el servicio. A diferencia de los hombres SS, estas guardias no requerían afiliación política previa y recibían apenas 6 semanas de entrenamiento antes de asumir autoridad absoluta sobre miles de prisioneras. Algunas Aufseherinnen alcanzaron notoriedad por su brutalidad excepcional. Maria Mandel, supervisora jefe del campo de mujeres, conocida como la Bestia, introducía refinamientos específicos en los castigos, obligaba a prisioneras a arrodillarse sobre grava afilada durante horas o a mantener los brazos alzados sosteniendo piedras pesadas hasta el colapso. Irma Grese, apenas veinteañera, utilizaba un látigo reforzado con alambre y liberaba a su perro entrenado contra prisioneras débiles. Bajo esta supervisión externa, la administración interna operaba mediante una jerarquía de prisioneras funcionarias. Las Blokowa, jefa de barracón, y Stubowa, jefa de sección, eran seleccionadas entre prisioneras veteranas, generalmente no judías. Recibían privilegios mínimos, raciones ligeramente mayores, acceso a ropa adicional, a cambio de mantener el orden y la productividad de sus subordinadas. Esta estructura creaba divisiones internas deliberadas, socavando la solidaridad natural entre víctimas. Las prisioneras realizaban muchas de las mismas tareas laborales que los hombres, pero algunas asignaciones explotaban específicamente su condición femenina o habilidades tradicionalmente asociadas con las mujeres. El régimen de trabajo en el campo femenino abarcaba diversas asignaciones, todas caracterizadas por exigencias físicas desproporcionadas para cuerpos debilitados por desnutrición crónica. Otras prisioneras eran asignadas a trabajos agrícolas en campos circundantes, donde cultivaban vegetales destinados exclusivamente a las SS, mientras ellas subsistían con raciones mínimas. Las comandos industriales enviaban grupos a fábricas cercanas como la planta de armamentos Union, donde producían componentes de munición en turnos de 12 horas. Los trabajos de construcción y mantenimiento requerían mover materiales pesados, cavar zanjas o limpiar letrinas, frecuentemente bajo condiciones climáticas extremas sin ropa protectora adecuada. La maternidad dentro de Auschwitz representaba una sentencia de muerte doble. Mujeres identificadas como embarazadas durante la selección inicial eran enviadas directamente a las cámaras de gas. Aquellas cuyo embarazo se hacía evidente después de la admisión enfrentaban 2 destinos posibles antes de 1944: aborto forzado seguido de retorno al trabajo, o selección para experimentación médica bajo supervisión de doctores como Karl Klauberg o Josef Mengele. Los nacimientos ocurridos dentro del campo antes de 1944 terminaban invariablemente en tragedia. Los partos se realizaban en condiciones absolutamente primitivas, sin asistencia médica apropiada ni medidas higiénicas básicas. Si la madre y el recién nacido sobrevivían al parto, ambos eran típicamente enviados a las cámaras de gas o, en algunos casos documentados, el recién nacido era asesinado mediante inyección letal o ahogamiento por el personal médico de las SS. Solo durante un breve periodo entre 1944 y 1945, por orden directa de Himmler, respondiendo a consideraciones políticas cambiantes, se permitió que algunos bebés nacidos en el campo sobrevivieran junto a sus madres.
Se estableció una rudimentaria nursery en el bloque 17 de Birkenau. Sin embargo, las condiciones seguían siendo tan precarias que la mayoría de estos infantes no sobrevivía más allá de algunas semanas debido a desnutrición, exposición al frío o enfermedades infecciosas. El sistema disciplinario aplicado a las prisioneras incluía castigos específicamente diseñados para humillar aspectos de la identidad femenina. El rapado punitivo, realizado públicamente por ofensas menores, explotaba la conexión cultural entre cabello y feminidad. La exposición forzada, obligando a mujeres a permanecer desnudas durante horas en la plaza central del campo, a veces bajo temperatura bajo cero, instrumentalizaba la vulnerabilidad física y el pudor como mecanismos de control. Los castigos físicos administrados por las Aufseherinnen mostraban una crueldad particular. Los golpes se dirigían frecuentemente a zonas sensibles como senos, genitales o bajo vientre, causando daños reproductivos permanentes. Algunas guardias especialmente sádicas desarrollaban técnicas personalizadas. Irma Grese era conocida por golpear específicamente los senos de prisioneras jóvenes. Elisabeth Rappert forzaba gimnasia extenuante hasta provocar colapsos. Juana Bormann utilizaba su perro pastor alemán entrenado para atacar a prisioneras seleccionadas arbitrariamente. El asalto sexual sistémico adquiría múltiples formas, desde violencia directa hasta coerción institucionalizada. Aunque técnicamente prohibida por las leyes raciales nazis, la violación de prisioneras ocurría con impunidad, particularmente durante traslados o trabajos fuera del campo principal. Más sistemática era la selección de mujeres jóvenes para burdeles forzados establecidos en Auschwitz I, donde eran obligadas a servir sexualmente a prisioneros privilegiados como incentivo perverso para aumentar productividad. Las selecciones periódicas dentro del campo femenino seguían criterios específicos. Además de debilidad física evidente, signos de enfermedad o incapacidad para trabajar, las mujeres eran evaluadas por su apariencia. Aquellas consideradas inestéticas según estándares arbitrarios, cicatrices faciales, asimetría corporal, manchas cutáneas, eran frecuentemente seleccionadas para eliminación, revelando la dimensión estética perversa del concepto nazi de vida indigna de ser vivida. A pesar de estas condiciones, emergieron formas específicas de resistencia y solidaridad femenina. Se formaban familias del campo, grupos de mujeres que compartían el escaso alimento, se cuidaban mutuamente durante enfermedades y proporcionaban apoyo emocional crítico. Estas estructuras informales, frecuentemente intergeneracionales, recreaban vínculos familiares perdidos y aumentaban significativamente las probabilidades de supervivencia. La resistencia organizada también encontró expresión entre las prisioneras. El caso más documentado es el de Rosa Robota, Ala Gärtner, Regina Saffirstein y Esther Weichblum, quienes trabajando en la fábrica de municiones Union contrabandearon pequeñas cantidades de pólvora ocultas en dobladillos o envueltas en compresas improvisadas. Este material explosivo, entregado al Sonderkommando, permitió la rebelión parcialmente exitosa de octubre 1944 que destruyó el crematorio 4. Las 4 mujeres fueron capturadas, torturadas brutalmente y ahorcadas públicamente el 6 de enero de 1945. Otras formas de resistencia incluían la educación clandestina, particularmente entre prisioneras polacas, la práctica secreta de rituales religiosos y la creación artística. Poemas memorizados colectivamente, canciones transmitidas oralmente y pequeños dibujos en materiales robados preservaban fragmentos de humanidad en un entorno diseñado para erradicarla. El registro mental de atrocidades con intención explícita de testimoniar posteriormente si se sobrevivía constituía otro acto de resistencia, la determinación de que el mundo conociera la verdad. Cuando el Ejército Rojo se aproximaba en enero de 1945, aproximadamente 15.000 mujeres fueron evacuadas de Birkenau. Debilitadas por años de malnutrición y enfermedad, forzadas a marchar en condiciones invernales extremas sin abrigo adecuado, miles perecieron durante estas marchas de la muerte. Las aproximadamente 2.000 mujeres demasiado enfermas para caminar fueron abandonadas en el campo, donde las tropas soviéticas las encontraron el 27 de enero. El campo de mujeres de Auschwitz representa un capítulo específico dentro del horror general del Holocausto.
un espacio donde la vulnerabilidad de género se entrecruzaba con persecución racial y política, creando experiencias particulares de sufrimiento. De las aproximadamente 200.000 mujeres que pasaron por sus alambradas, apenas 30.000 sobrevivieron. Sus testimonios revelan tanto la profundidad del sufrimiento humano como la extraordinaria capacidad para mantener la dignidad y la solidaridad, incluso en las circunstancias más extremas. La última marcha. Cómo los nazis intentaron borrar Auschwitz. A mediados de enero de 1945, el frente oriental se desmoronaba aceleradamente. Las divisiones soviéticas avanzaban hacia territorio alemán a un ritmo que alarmó al alto mando nazi. Heinrich Himmler, consciente de las implicaciones de que el complejo de Auschwitz cayera intacto en manos enemigas, emitió la orden de evacuación que pondría en marcha la fase final de la historia del campo. El 17 de enero, bajo un cielo plomizo que presagiaba tormenta de nieve, los comandantes SS de Auschwitz recibieron el telegrama oficial ordenando la evacuación completa del complejo. No se trataba simplemente de relocalización logística, sino de una operación con doble propósito: impedir que las fuerzas soviéticas encontrasen pruebas físicas del exterminio sistemático y evitar que miles de prisioneros, testigos potenciales, pudiesen narrar lo ocurrido. La maquinaria administrativa del campo comenzó inmediatamente los preparativos para esta evacuación masiva. Los días siguientes fueron de actividad frenética. Equipos de prisioneros seleccionados trabajaron bajo supervisión armada destruyendo documentos administrativos, desmantelando parcialmente las instalaciones de gaseamiento y cremación y borrando evidencias físicas del genocidio. Las chimeneas de los crematorios, que durante años habían emitido humo constante, fueron dinamitadas. La destrucción de instalaciones de exterminio se realizó apresuradamente, pero la magnitud de la operación genocida impidió su ocultamiento completo. Suficientes evidencias materiales permanecerían para documentar estos crímenes. Simultáneamente, se organizaron las columnas de prisioneros para la evacuación. De los aproximadamente 67.000 internos que permanecían en el complejo, unos 58.000 fueron considerados capaces de marchar. Los criterios de selección eran brutalmente simples. Quienes podían mantenerse en pie serían evacuados. Los demás, aproximadamente 9.000 personas demasiado enfermas o débiles para caminar, quedarían abandonados a su suerte. Entre el 17 y el 21 de enero de 1945, en pleno invierno polaco con temperaturas que descendían frecuentemente por debajo de los menos 20 grados centígrados, comenzó lo que los supervivientes denominarían después las marchas de la muerte. Los prisioneros, agrupados en columnas de 500 a 1.000 personas custodiadas por guardias SS armados, iniciaron travesías a pie hacia estaciones ferroviarias distantes entre 55 y 63 kilómetros, desde donde serían transportados a otros campos de concentración en el interior del Reich. Las condiciones de estas marchas forzadas representaron quizás la última expresión de crueldad sistemática del sistema concentracionario. Vestidos con uniformes livianos de algodón rayado, frecuentemente sin abrigos ni calzado adecuado, los prisioneros avanzaban sobre carreteras cubiertas de nieve. La provisión de alimentos era prácticamente inexistente. Muchos recibieron una ración única de pan al inicio de la marcha, insuficiente para varios días de esfuerzo físico extremo. Las instrucciones a los guardias SS eran explícitas. Cualquier prisionero que se retrasara, cayera por agotamiento o intentara escapar debía ser ejecutado inmediatamente. Los testimonios de supervivientes y civiles polacos que presenciaron estas columnas describen senderos marcados por cadáveres en la nieve. Algunos prisioneros, sabiendo que no podrían mantener el paso, se alejaban voluntariamente unos metros del camino antes de ser disparados, prefiriendo una muerte rápida a la agónica combinación de agotamiento y congelamiento. Se estima que aproximadamente 15.000 personas perecieron durante estas evacuaciones, ejecutadas por rezagarse o vencidas por una combinación letal de hipotermia, agotamiento y desnutrición previa. Los que sobrevivieron fueron trasladados a campos como Gross-Rosen, Buchenwald, Mauthausen o Bergen-Belsen, donde muchos fallecerían antes de la liberación final por los aliados en abril-mayo de 1945. Mientras las columnas de Evacua II atravesaban el paisaje invernal, Auschwitz quedaba progresivamente abandonado.
Los últimos contingentes de SS destruyeron apresuradamente archivos y detonaron cargas explosivas en los crematorios restantes. El 23 de enero de 1945 realizaron una última inspección y comenzaron su propia retirada hacia el oeste, dejando tras de sí un complejo prácticamente vacío excepto por aproximadamente 9.000 prisioneros considerados no evacuables. Estos abandonados, en su mayoría enfermos terminales, vivieron días de incertidumbre absoluta. Sin personal de vigilancia pero demasiado débiles para escapar, sin alimentos organizados pero ocasionalmente asistidos por prisioneros que habían logrado esconderse para evitar la evacuación, sobrevivieron en un limbo entre la muerte cierta y una liberación que parecía improbable. El 27 de enero de 1945, unidades avanzadas del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano del Ejército Rojo alcanzaron finalmente el perímetro de Auschwitz. Los primeros soldados soviéticos que ingresaron, entre ellos el teniente Elisaveta Gromova, se encontraron con escenas que desafiaban la comprensión humana. En palabras documentadas del mayor Anatoly Shapiro, quien dirigió la primera unidad en entrar a Auschwitz I, no podíamos entender cómo los hombres, mujeres y niños que encontramos todavía estaban vivos, eran esqueletos. Estaban vestidos con uniformes a rayas empapados y habían sido abandonados sin comida ni agua caliente durante días. En todo el complejo, incluyendo Birkenau, los soldados encontraron escenas similares de desolación extrema. Cientos de cuerpos yacían sin enterrar entre los barracones. Muchos sobrevivientes estaban tan debilitados que no podían moverse de sus literas, y algunos, en estado de shock o delirio por fiebre tifoidea, ni siquiera comprendían inicialmente que habían sido liberados. Las primeras acciones de los soviéticos fueron pragmáticas y urgentes. Equipos médicos militares establecieron hospitales de campaña provisionales en antiguos edificios administrativos. Las intervenciones médicas debían realizarse con extrema precaución. Se instalaron cocinas móviles para proporcionar alimentos, pero muchos prisioneros, en su hambre desesperada, sufrían complicaciones intestinales graves al ingerir rápidamente alimentos regulares después de años de inanición. Aproximadamente 300 sobrevivientes fallecieron en las semanas posteriores a la liberación, sus cuerpos demasiado debilitados para recuperarse incluso con atención médica. La magnitud de la situación sanitaria pronto desbordó los recursos militares disponibles. Se solicitó ayuda a la población civil polaca de Oświęcim y alrededores. Muchos respondieron llevando alimentos, ropa y medicamentos, aunque también hubo casos documentados donde la población local, imbuida de antisemitismo persistente, se negó a proporcionar asistencia a los sobrevivientes judíos. Paralelamente a las operaciones de rescate, comenzó inmediatamente el proceso de documentación sistemática. La Comisión Extraordinaria del Estado Soviético para la Investigación de Crímenes de Guerra acompañaba a las unidades militares precisamente con este propósito.